Tercera parte, Revolución burguesa latinoamericana. La clase criolla está dispuesta por necesidad a traicionar la rebelión indígena y se dispusieron de crear su propia revolución, a lo que llamamos la Guerra de las Independencias. Las ideas contractualistas de algunos autores, principalmente como John Locke, Rousseau y Hobbes, con las ideas de la liberación burguesa o la llamada revolución de los derechos del hombre y del ciudadano, llegan a contextualizar en este poblado y a cambiar el pensamiento con cambio actualmente sometidos por la realeza española. Estas teorías de Revolución Francesa son tomadas por los criollos para organizarse en modo de independencia. Aunque en Europa la revolución sí dio la liberación económica, en Colombia se vivía un régimen por parte de la realeza que controlaban la parte comercial del territorio. Esa derrota de la rebelión indígena fue tomada como cuerpo, la idea de independencia de España, pero fueron influenciados por aquellas ideas de la Revolución Francesa que le interesaban a la industria criolla de esa libertad de comercio. En esos escritos precursores de la independencia no se tienen en cuenta la revolución indígena, solo se contextualizan que las ideas de Revolución Francesa y Revolución Americana es a causa de Miranda, perteneciente a la aristocracia venezolana, y a Nariño, comerciante de la época, y buscaba aquella libertad comercial. Es de concretar que el triunfo de la Revolución Francesa de 1789 dio marcha a la maquinaria de los movimientos independistas americanos a partir de 1794 y da salida a la escena política a Antonio Nariño con la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto tiene como consecuencia una sentencia de 10 años de presidio y confiscación de sus bienes. Francisco Miranda, el precursor venezolano, pensaba en la constitución de un gobierno único, con ayuda de los ingleses. Miranda emprende una función de revolucionario aventurero, pero en ella fracasa. El pueblo se encontraba disperso después de la traición criolla a la rebelión. Bolívar invade su país sin éxito. Reclama la libertad de los esclavos y un gobierno que establezca la libertad de los países o juzgados. Se logra la independencia, pero es un periodo corto que dura de 1810 a 1814. En este periodo se genera una serie de fusilamientos, como el de Camilo Torres, llevando así que la famosa maquinaria criolla, de manera hipócrita, le rindiera tributo al rey para salvar sus vidas. Poco tiempo se logra la independencia. Dividir entonces en dos etapas las luchas de la independencia. En la primera, las grandes masas populares, en particular las indígenas, fueron totalmente indiferentes, hostiles. Los indígenas fueron defensores de las disposiciones del rey. En la segunda se ve la revolución criolla, ya en cabeza en Bolívar, tomando decisiones drásticas, como fue el decreto de guerra de muerte, obligando a que todo americano empuñara las armas. Finalmente, en 1852, se declara la libertad de los esclavos. Los medios de la rebelión. Podemos iniciar hablando de cómo los indígenas pudieron haber ganado aquella guerra si hubieran tenido un mejor desarrollo armamentístico, pero esto no era así, ya que los europeos en ellos tenían ventaja, ya que en Europa tenían un gran avance económico y por ende un gran avance armamentístico. Por esto es que los españoles ganaron aquella batalla y lograron someter y esclavizar a los indígenas, obligándolos a aprender su lengua, sus costumbres y su religión. Por esto, también aquellos que dirigían aquella guerra revolucionaria, tales como Bolívar, Santander, Nariño y demás, acudieron a la expropiación de territorios para poder pagar y financiar directamente aquella guerra revolucionaria. Por esto mismo, el clero que estaba de parte de los patriotas dispuso de las joyas de las iglesias para entregarlas al ejército liberador, lo que consta en los sumarios que al momento de la reconquista Morillo hizo levantar contra los eclesiásticos comprometidos, y a los cuales sustituyó con verdaderos clérigos criminales. A la reconquista de Morillo siguió el destierro de los gobernadores eclesiásticos, Pey y José Domingo Duquesne. Los reemplazó Luis Villabrille, famoso por una serie de delitos
delitos como sobornos, cohechos, usurpación de alhajas sagradas, donativos forzosos, vida escandalosa que le valieron la prisión, de la cual se fugó. Esta era la clase de hombres que colocaba Morillo al frente de la iglesia para perseguir a los clérigos patriotas. A estos se les tildaba de criminales por sus acusaciones en los acontecimientos de la independencia, especialmente el 20 de julio de 1810. Se dice que Juan Bautista Sacristán, quien fue obispo de Santa Fe y se opuso a los crímenes de Morillo, preguntado por alguien si un eclesiástico había tomado parte el 20 de julio, le contestó: Señor, en crímenes como este han incurrido muchos en estos tiempos, y en estos criminales cuente usted a Juan Bautista Sacristán, que fue miembro de una de las juntas de España. Fray Gregorio Rodríguez Carrillo decía que el ejército patriota era un ejército de salteadores y bandoleros, pero las ayudas de los clérigos patriotas no van solo desde lo ideológico, van mucho más allá, ya que muchos dispusieron de sus bienes propios para así comprar fusiles y dárselos a aquellos revolucionarios. Muchos otros dispusieron hasta de las limosnas de la iglesia para así ayudarlos económicamente. Otros hasta se dispusieron a tomar las armas y participar también en aquella guerra revolucionaria. Pero todas estas acciones de los patriotas no eran otra cosa que la respuesta a las acciones verdaderamente criminales de los españoles. Estos, para dominar a los rebeldes, no escatimaron medio alguno, por cruel que fuese, para vencerlos. A ellos no les importaba quienes cayesen en sus manos. Ellos asesinaban por igual a mujeres, niños y ancianos, desollándolos, torturándolos y algunos hasta mutilándolos para enviarle a sus jefes aquellas partes como un trofeo. Los trataban como si fueran animales salvajes y no les importaba nada. Pero aún así, pese a todos estos crímenes cometidos por los españoles, decían ser los buenos y tildaban a aquellos que sirvieran para las fuerzas revolucionarias como guerrilleros y asesinos. Gracias a todo esto es que los patriotas revolucionarios tuvieron que acudir a la guerra sin más, para dejar de estar sometidos bajo el régimen español y así poder ser finalmente libres. Guerras civiles de los criollos. La casta criolla, al llegar al poder, comenzó a preocuparse solamente por el reparto del presupuesto, dejando de lado los problemas sociales que aquejaban a aquellos que hace poco habían sido presuntamente liberados, para de esta manera convertirse en la misma clase de maltratadores que sus enemigos. En la administración de Bolívar afloraron los intereses sobre tierras y haciendas de entre los próceres del poder, acabando así con la Gran Colombia ideada por el Libertador. Se realizó un atentado a Simón Bolívar, del cual logró salir ileso. Allí se encontró que Santander estaba implicado. Durante el mandato de Santander se vivió mucha tiranía, robo al tesoro público y repartición de tierras entre los generales de guerra para la mejora de sus intereses económicos y políticos. Entre 1840 y 1870 se lleva a cabo una lucha de parte de artesanos, pues aparte de que la esclavitud seguía, los criollos comenzaban a vender la soberanía nacional al naciente imperio norteamericano, dejando de lado sus producciones. En 1852 se dicta una ley para liberar completamente a esclavos, pero esta se desacata durante años, especialmente en las regiones mineras y agrícolas de Colombia. De 1870 a 1877 comienza la crisis precapitalista en el territorio colombiano. En 1876 se da la Guerra de Guerrillas, llevada a cabo por conservadores para imponer la explotación feudal a liberales. La oligarquía terrateniente representa el Partido Conservador y la oligarquía comerciante representa el Partido Liberal. La importación y exportación durante esta época se vio afectada, teniendo que volver al modelo de producción agrícola. Por ende, regresan las clases feudales y los liberales comerciantes se lanzan a la guerra de guerrillas. Núñez representaba a la oligarquía terrateniente, mientras que, en su contraparte, Esguerra representaba a la oligarquía comerciante. En 1850 se desata la guerra por parte del descontento popular, pues vivían bajo extrema miseria,
explotación y represión. Además, los liberales se suman a la farsa electoral de 1896. Uribe propone reforma o guerra contra el régimen. Esto desencadena en la Guerra de los 1000 días, que se lleva a cabo el 17 de octubre de 1899, para dar fin a la contradicción doblebandista. Los liberales fueron a esta guerra impulsados por el descontento popular. Tras el triunfo del régimen, se hace común la expiación de liberales mediante los mecanismos de horca y banquillo. Sigue la represión y violencia. Los liberales se fortalecen en la costa y los puertos marítimos, mientras que los conservadores consolidan las relaciones con el imperialismo norteamericano y buscan la manera de hacer firmar a los liberales el Tratado de Wisconsin para poner fin a la guerra. Lo anteriormente mencionado dio paso a que el imperialismo introdujera la naciente clase obrera en el país, para de esta manera explotar los recursos naturales. Allí el capitalismo se fortaleció, uniendo fuerzas en contra del proletariado. Así fue como aconteció la última guerra bipartidista. La entrega de la soberanía nacional. La idea prefabricada de traicionarse a sí mismo e imponer el prevalecer sobre otro era tenidamente lo que se veía yacer. Dañina costumbre que viene desde antaño, parece histórica, de fallar al pueblo y encubrir, y al contrario de develar, por debajear, desasistir la lucha indígena, la lucha propia. En otro sol de aquel entonces, los oportunistas burgueses liberales, con cada vez mayor fuerza, se veían pasear tranquilamente en sus ínfulas petulantes. La cara del comercio, decían. Solían acudir a las revueltas de masas populares con promesas absurdas en los aires, que luego caerían olvidadas en la dilatación del desamparo inimaginable que pueda permitir la miseria, y prontamente mofarse de sus anhelos. Los movimientos generaban sus pequeñas victorias, y esta clase ascendente los arrojaba a las garras hostiles y adversarias. Si lo popular expresaba desde lo profundo del rincón fortaleza, ímpetu, resistencia, se le cortaba las alas vastamente en cualquier pacto con los terratenientes. Pero en esas cercanías, más hechos inefables se aproximan. El capitalismo occidental en pleno auge, bajo su régimen de competencia que perpetuamente fomenta, no daba pie al comercio criollo que apenas se sostenía con las uñas, debido a que las despectivas potencias de la afuera no consideraban en lo absoluto una pugna desde los pueblos ambientados para su feudalismo. El uso que atribuían a estas tierras era arrancar sus productos por precios imputados y arrojar materias primas al valor de un solo sentido de conveniencia, lejano de lo cabal, por supuesto. Bajo estos atropellos, los Estados Unidos comenzaron a fraguar en ese mundo occidental, bajo su aparatoso poderío militar y económico. Se llevó como una ola el fructífero y vano sudor de una Latinoamérica y sus oligarcas que buscaban con apetencia la enaltecida libertad de comercio. Pero los norteamericanos, en su comodidad escuálida y despiadada, veían estos pueblos y tierras como estructuras feudales para sus bocetos de capital. Por esto mismo, brindaban con desmesura apoyo a las ideas conservadoras, que lo requerían para continuar subsistiendo. Durante estos sucesos, el imperialismo gringo no dudó en hacerse con el Canal de Panamá, donde ni la oligarquía conservadora ni liberal se esforzaron en evitarlo. Por el contrario, buscaban como arpías, con respeto de ellas, las precarias y mezquinas sobras que les lanzaran por lo acometido. Pero sí, algunos pocos sacaban provecho, oligarcas, tanto liberales, conservadores. El pueblo no estaba de acuerdo en lo más exiguo con sus decisiones patéticas. Las masas, en un aire furibundo, no se dieron a esperar para expresar ese inconformismo que giraba en su contrariada decepción, por parte de unos cuantos que no piensan en el resto y los abandonan como semillas que caen
caen y caen a un abismo profundo y negro. Su determinación era concisa de hasta ir a la guerra para recuperar su suelo. Pero el régimen, como es de esperarse, da una respuesta con brutal represión. El general Reyes, quien ya se había regalado al imperialismo con anterioridad, promueve una dictadura sanguinaria, con estructura de un ejército y policía cuantiosamente restrictivo y violento, hasta decretar pena de muerte por delitos políticos, y en un afán pueril de subsanar, da participación a liberales burgueses en el gobierno. Una cortina con pretensión funesta a que el régimen dé vía libre al capital extranjero y que éste a su vez vierta su mano codiciosa, no para crecimiento, por el contrario, en busca de explotación de la más descomunal índole, extrayendo recursos y servicios a su disposición, mientras que el ejército consigue ese papel con la tarea oprobiosa de no permitir que las ramas populares lleguen al corrupto y nauseabundo sistema. Pero la violencia ordinaria lo único que consigue es una respuesta. La rebelión del pueblo derroca al general Reyes, aunque de nuevo la oligarquía que ya no lucha, solo tima y almibara a las gentes bajo el republicanismo, que burla a todos mientras se reparten los presupuestos nacionales y ceden las riquezas naturales. Con el avance gubernamental se recalca cada vez más la división de los partidos políticos en el poder y se evidencia el desplazamiento que produce la concentración del capital. Si algún liberal es desbancado, se incorpora al Partido Conservador, y del mismo modo sucede cuando el poder está en manos de la oligarquía liberal. Además que esta última vela por el comercio e incrementa el modo de producción próximo a una era industrializada. Y se abalanza nuevamente a aliarse con los conservadores, pero en ambos casos el pueblo recibe represión por ser el que impulsa la base económica, el que produce. Por eso los modos de dividir y aniquilar la fuerza de las masas se realizan con tal de que siga sosteniendo el sistema del poder de momento. Lo que hasta ese entonces se puede observar sin mayor esfuerzo es que el país ha estado marcado por las luchas entre las dos facciones oligárquicas por el predominio de sus modos de producción. Ya lo que se ha de imponer en sí es una burguesía liberal. El régimen feudal va dando paso a la mercantilización y la industria. Así, en los inicios del siglo XX, Colombia produce su clase obrera que nace de los antiguos artesanos y campesinos que migran a la ciudad, donde se van uniendo a las industrias, en la construcción de ferrocarriles y carreteras, donde surgen las primeras organizaciones obreras, porque allí, justamente por las condiciones del trabajo, es que se logran reunir gran cantidad de trabajadores. Y las explotaciones por parte de las compañías norteamericanas no cesan.